Iglesia, Dios con nosotros, buenas tardes. Me da mucho gusto, hermanos, saludarlos en este día. Hoy es 29 de abril, mañana es el Día del Niño. Así que para todos ustedes, hermanos, muchas felicidades adelantadas por el Día del Niño. Que Dios les bendiga, hermanos. En esta hora vamos a tener la pregunta número 8 del libro El Catecismo de la Nueva Ciudad. Es lo que estamos estudiando miércoles con miércoles. Así que el día de hoy, hermanos, vamos a tener la pregunta número 8. La pregunta número 8 dice así: ¿cuál es la ley de Dios resumida en los 10 mandamientos? ¿Cuál es la ley de Dios resumida en los 10 mandamientos? La respuesta es la siguiente: no tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada semejante a lo de arriba en el cielo, ni a lo de abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio y no codicies. Esa es, hermanos, la respuesta a la pregunta ¿cuál es la ley de Dios resumida en los 10 mandamientos? Nuestra base bíblica es el capítulo 20 de Éxodo, versículo 3 dice así: no tendrás otros dioses además de mí. Recordemos que tenemos comentaristas históricos y actuales de cada una de las preguntas. El día de hoy el comentarista histórico es el pastor John Bunyan. Tal vez a algunos de ustedes se les haga familiar el nombre de John Bunyan porque fue quien escribió el libro, y ahora películas se han hecho de este libro, El Progreso del Peregrino, una novela y una película cristiana de hace el pastor John Bunyan nació en 1638 en Londres, Inglaterra. Él era pastor bautista y desde entonces, hermanos, esta enseñanza del progreso del peregrino habla de cómo el cristiano, desde su entrega a Jesucristo, va caminando a lo largo de la vida hasta llegar al cielo. Pero este libro, y también ya películas que hay, toca las diferentes etapas y adversidades que el cristiano va atravesando hasta su llegada al cielo. Si usted leyó este libro, lo invito a que lo vuelva a leer. Si no lo ha leído, lo invito a que lo vea. A que lo lea, y si puede entrar en YouTube, busca ahí El Progreso del Peregrino y va a encontrar la película. Vale la pena verla. Nos habla y nos vamos a identificar en muchos aspectos de nuestra vida. Así que John Bunyan, referente a este pregunta número 8, dice lo siguiente: el peligro aquí no está en el quebrantamiento de solo uno o dos de estos 10 mandamientos, sino en la transgresión de cualquiera de ellos. Como sabes, si un rey decreta 10 mandamientos específicos, sus súbditos deben obedecerlos. Ahora, si alguien quebranta uno de estos 10, habrá cometido traición, como si los hubiera quebrantado todos, y merece que se le aplique la sentencia que dicta la ley, como si hubiera quebrantado cada uno de los mandamientos. Queridos hermanos, tenemos que recordar que los mandamientos que Dios estableció, hermanos, hace más de 20 siglos, estamos hablando de un promedio de 28, 30 siglos que Dios estableció este mandamiento, o este decálogo, mejor dicho. Hablaba de una obediencia perfecta. Lo mismo que exigió a Adán y que exigió a Eva, es lo mismo que Dios exige al pueblo de Israel cuando son sacados de Egipto y llevados al desierto, y que Dios llama a Moisés y le da las tablas de la ley.
De esas tablas de la ley estaban contenidos estos 10 mandamientos. 4 mandamientos específicos tenemos en nuestra comunión y obediencia para con Dios. Y 6 mandamientos son en nuestra comunión con el prójimo. Entonces, el pastor John Bunyan, desde el 1650, 1670, hablaba de que quien quiera respetar los 10 mandamientos de Dios, y que debemos de querer hacerlo siempre todos, no debemos de menospreciar ninguno. Todos los debemos de ver, hermanos, como una sola unidad. Es decir, no podemos pensar que unos son más importantes que otros. Todos son iguales delante de Dios. Y aquí que esta unidad de mandamientos implica el que nosotros temamos no solamente a Dios o faltar a Dios, sino que también temamos de igual manera el faltar al hombre. Por eso Jesucristo, cuando le preguntaban por los mandamientos, dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, todo tu corazón, con toda tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El segundo, el amar al prójimo como a uno mismo, dice Jesús, es tan importante que muy apenas queda bajito de amar a Dios. Pero el amar a Dios implica obediencia. Por lo tanto, se iguala a los mandamientos como una causa y efecto. Si amamos a Dios, entonces amamos a nuestro prójimo. Y como amamos a Dios y queremos adorarle y obedecerle en todo, entonces no estaríamos infringiendo ninguna de las leyes hacia nuestros prójimos. Esto es importante entenderlo, porque a veces pensamos, bueno, yo no le hago mal a nadie, ayudo a quien necesita, hago obras de caridad, etc. Pero el domingo falto al templo. Y uno dice, bueno, pues es que Dios sabe. Dios todo lo sabe. Y Dios bien lo sabe, que si usted, sin un motivo realmente importante de faltar al templo, es el menospreciarlo a Él. El decirle, no te estoy amando como debería de amarte. Porque hay otras cosas más importantes para mí. Entonces, el obedecer los mandamientos de Dios, hermanos, es en unidad. Los obedecemos y respetamos todos, o al violar uno solamente, estamos violando la integridad y la unidad de los mandamientos de Dios porque estamos desobedeciendo al Señor. Entonces, para Dios todos los mandamientos son iguales. Y para nosotros todos los mandamientos deben ser iguales. Tanto amar a Dios, y en ese amor a Dios viene la obediencia implícita para amar a los prójimos también. Sigo leyendo. Dice el pastor John Bunyan: estas cosas son ciertas en lo referente a la ley de Dios, ya que es un pacto de obras. Si un hombre cumple 9 de los mandamientos y quebranta solo uno, ese mandamiento quebrantado lo destruirá y lo apartará de los deleites del cielo, como si realmente los hubiera quebrantado todos. Aunque cumplieras este pacto o ley, incluso todos sus mandamientos, por un largo periodo de tiempo, 10, 20, 40, 50 o 60 años, pero quebrantas uno de ellos justo antes de morir, bajo el pacto de obras, estarías perdido por este pacto. Como aquellos que están bajo el pacto de la gracia serán ciertamente salvos por el mismo, así los que están bajo el pacto de las obras y de la ley serán condenados por él si continúan en él. ¿Usted se acuerda de Moisés? Moisés, querido hermano, que fue el líder de los israelitas que Dios utilizó grandemente con poder, que con su vara tocaba el mar y éste se abrió en dos por el poder de Dios. Que levantaba aquella vara en el desierto donde se había grabado en ella una víbora para que todos aquellos que estaban enfermos por picadura de serpientes se aliviaran. Ese Moisés, hermanos,
Un día Dios le dice, debes de hablar al pueblo, porque el pueblo estaba sediento de agua. Y le dice, debes de ir y debes de tocar. Es la peña, háblale a la peña y te dará agua. Moisés haciendo o gozando de, o se dio la libertad de ir más allá de lo que Dios le había dicho. Golpea la peña. Y la peña, porque Dios se lo había ordenado, suelta agua para que el pueblo de Israel tuviera agua para beber. Pero ya cuando el pueblo de Israel estaba cerca de llegar a Canaán, a la tierra prometida por Dios, Dios le dice muy claro a Moisés que él no entraría a la tierra prometida por un acto de desobediencia. ¿Cuál? El que no hizo lo que Dios le dijo, el que no le habló a la peña, sino que la golpeó. Y por ese acto de desobediencia, Moisés no entra a la tierra prometida. ¿Se da cuenta usted qué tan importante es comprender los mandamientos de Dios? Ahora, yo no quiero dejar condenación en esta mañana. Yo no quiero decirle que seguimos bajo el pacto de obras porque sería una mentira del tamaño del mundo. Bendito Dios que estamos bajo el pacto de obras. Pero hablar de los mandamientos, hermanos, es hablar de que el cristiano que tiene que comprender que Dios sigue observándonos y que hoy en día la obediencia a los mandamientos no es para entrar al cielo, porque el cielo ha sido ganado por Jesucristo para aquellos quienes creen en Él. La observancia y la obediencia a los mandamientos es, queridos hermanos, en gratitud de un corazón noble que ha comprendido que Dios es su Señor y que el camino que Él nos ha marcado es el mejor para nuestras vidas. Y al ser nosotros obedientes a esos mandamientos, estamos diciéndole a Dios, gracias Señor, porque me estás indicando el camino por el que debo de ir. Un camino, hermano, seguro. Una línea seguro. Yo en estas vacaciones de diciembre tuve la oportunidad de ir con mi familia a un pueblito en el estado de Puebla que se llama Chignahuapan, Puebla. En este pueblito hay lugares de deportes extremos. Mis hijos son muy dados a eso. Y entre las actividades que hicimos fue pasar un puente colgante por encima de una cascada. Y bueno, era una actividad, en verdad, solamente había una línea abajo, una línea de acero, por donde teníamos que ir pisando, un pie adelante del otro, y teníamos unas líneas de acero por lado y lado, donde podíamos tomarnos con la mano. Pero había peligro, sí había peligro. Esa línea de acero, a pesar de que aguantan toneladas de peso, a pesar de que son duraderas, puede ser que en cualquier momento se reviente. Ese es uno. Y otro peligro era que uno pisara mal y se cayera. Quien pisara mal y se cayera, iría hasta el fondo de la cascada, hermanos, que le hablo fácilmente 400 metros de altura. Pero había un punto de seguridad que se llama línea de vida. Es una línea de vida que va conectada a un cinturón que nos ponen en la cintura, o donde un día quedó la cintura, y ese va conectada a otra línea de acero que pasa por encima de nosotros. Esa línea de vida, hermanos, es la que asegura que aunque se rompiera la línea de acero de abajo que íbamos pisando, o que pisáramos mal y nos resbaláramos, no caeríamos en esos 400 metros de altura, sino que seguiríamos con vida y sería fácil, hasta cierto punto, el que fueran por nosotros y recuperáramos otra vez el camino. La palabra de Dios, hermanos, es nuestra línea de vida. En este mundo tan cambiante, en este mundo tan influyente en el cual vivimos, necesitamos una línea de vida. Y esa línea de vida, queridos hermanos,
es la palabra de Dios. Esa línea de vida, de manera resumida, son los mandamientos que Dios nos ha dado. Que no se nos haga cosa ligera, hermanos, violar los mandamientos de Dios. Al contrario, que seamos temerosos de hacerlo. Que temamos a Dios, hermanos, de no cumplir con Él, pero también de no cumplir con nuestro prójimo. Eso es lo que el pastor John Bunyan en los años de los 1670 empezaba a predicar. Él muere muy joven, él muere en los años de 1688 en Inglaterra aproximadamente, pero deja un legado amplio respecto a la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Ahora quiero hablarles de otro pastor, un pastor actual que se llama John Yates, es un pastor norteamericano, y respecto al mismo tema que estamos hablando, él dice lo siguiente: debido a que Dios nos hizo, nos ama y sabe lo que es mejor para nosotros, Él nos ha dado dirección moral y espiritual para vivir la vida de la mejor forma. Los 10 mandamientos son un regalo que Dios nos da en amor. Por supuesto que esto es cierto respecto a toda la escritura, pero el corazón y el alma de la guía de Dios se encuentra en los 10 mandamientos. Dios le pronunció la palabra a Moisés y el pueblo de Israel las escuchó, Éxodo 20. Después, Moisés repitió los 10 mandamientos en Deuteronomio 5. Los 10 mandamientos deben ser memorizados, ponderados y adoptados como un estilo de vida. Fíjense lo que dice el pastor Yates. Dice primero: Él nos ha dado dirección moral y espiritual para vivir la vida de la mejor manera. ¿A través de qué? A través de los 10 mandamientos. Es una dirección moral y espiritual. Hoy en día, hermanos, créanme usted, necesitamos mucho de esto. Dirección moral, dirección espiritual. He escuchado muchas burlas hacia nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, referente a una constitución moral que él quiere que el pueblo mexicano siga. Créanme ustedes, hermano, que lejos de burlarnos de él, deberíamos de orar por él y de su equipo de colaboradores para que esto se haga verdadero. Hoy en día la moral, el civismo, la ética, hermanos, ha desaparecido. Tengo la oportunidad en ocasiones de auxiliar a mi esposa en las clases de regularización que da aquí en la casa con niños. Y cuando toca ver la materia de cívica y ética, y le preguntamos, ¿tú qué harías en esta situación? Porque así viene en el libro, que el niño lo entienda. Usted escucha cada respuesta de los niños completamente equivocada. Y al preguntarle por qué piensa así, responde: es que mi papá así lo hace. Es decir, hemos perdido generaciones de ética y de moral en los matrimonios jóvenes, en los papás jóvenes, que no están enseñando esto a sus hijos. El bullying, tan famoso el día de hoy, en las escuelas, en los centros de trabajo, se da, hermanos, porque precisamente no hay ética y no hay moral. No hay una guía, hermanos, en esta vida. Si a la verdad el bullying siempre ha existido y muchos de nosotros tal vez lo vivimos en la primaria, en el kinder o en la secundaria, la verdad, queridos hermanos, es que hoy en día se ha hecho una pandemia, al igual que el COVID-19, pero una pandemia moral. Y esto es porque la palabra de Dios no está permeando en los hogares cristianos y en los hogares no cristianos. Es increíble escuchar cómo tan fácilmente la gente dice groserías. Le estoy hablando de cristianos. No les quiero hablar del mundo, porque el mundo, créanme que uno a veces dan ganas de taparse los oídos.
pero entendemos es el mundo, son aquellos que no tienen a Dios. Pero cuando hablamos de cristianos, también estamos viendo esto, hermanos. Y cualquiera diría, bueno, no tiene nada de malo. Déjeme decirle que sí tiene mucho de malo. Porque con la boca que usted alaba a Dios, usted está maldiciendo al prójimo y no lo está amando. Y al no amar al prójimo, usted no está obedeciendo a Dios. Y al no obedecer nosotros a Dios, no lo estamos amando. Y no estamos cumpliendo sus mandamientos. Estamos siendo desagradecidos con Dios. El pastor Yates lo menciona aquí. Toda la Biblia es, hermanos, nuestra regla de fe y de conducta. Pero de manera resumida, los 10 mandamientos, hermanos, es la dirección moral, la dirección espiritual que Dios nos ha dejado. Tenemos que verlo así. Tenemos que aprendernos los 10 mandamientos y tenemos que practicarlo diariamente. Y tenemos también, hermanos, que enseñarlo a nuestros hijos, no importa que ya sean jóvenes. A veces pensamos que porque los hijos ya son jóvenes o ya están grandes, ya no podemos seguirlos educando. Estamos muy equivocados, hermanos. O a veces pensamos que porque los jóvenes que ya trabajan ayudan económicamente a la casa, ya no podemos tocarlos, ya no podemos enmendarlos. Si usted es de los que piensan así, déjeme decirle que usted no ama a su hijo. La Biblia lo dice muy claro. El que ama, disciplina. Y la disciplina al presente, a la verdad, dice la Biblia, no le gusta a nadie. Pero el final de la disciplina es siempre de bendición. Así que, hermanos, empecemos con nosotros mismos como buenos jueces. Pero extendamos esta enseñanza, esta guía moral y espiritual a nuestros hijos. Si no, queridos hermanos, yo no sé qué vaya a pasar o ya que esté pasando. Cuando mis hijos eran pequeños, papá de mi esposa los cargaba como todo abuelito. Y uno de ellos, jugando, le pegó tantito así en la cara. No fue un cachetado, no, fue como una ansiedad tal vez. Mi suegro le tomó la mano y le pegó fuerte a mi hija y mi hija empezó a llorar y le dijo, usted no debe de pegarme por ningún motivo. A pesar que mi hija era pequeña, lo entendió. Me molesté, sí me molestó, pero entendí que estaba haciendo lo correcto él. Hoy en día, ¿cuántos niños no cachetean, pero cachetean en verdad a los abuelos? Y los abuelos los dejan, los papás los dejan. Más adelante encontramos en las noticias de periódico que golpean a los papás, golpean a los abuelos para sacarles dinero. O por otros muchos motivos. Tenemos, hermanos, que entender que la palabra de Dios es el único camino que nos puede dar paz y tranquilidad. Si usted no camina por ese camino, entonces es entendible todas las cosas que le puedan estar pasando. Sigo leyendo. Jesús enseñó y aclaró un significado más profundo de los 10 mandamientos. Mientras explicaba los 10 mandamientos en los evangelios, elevó el estándar de nuestro entendimiento sobre lo que Dios espera de nosotros. Por ejemplo, en Mateo 5:21, Jesús explicó el significado de no matarás. Dijo que todo el que se enoje contra su hermano será juzgado. Los primeros 4 mandamientos tratan acerca de nuestra relación con Dios, lo que yo les decía. Y Jesús lo resume diciendo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Los últimos 6 mandamientos tratan acerca de nuestra relación con el prójimo. Y Jesús lo resume diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37 y 39. Los mandamientos son nuestro tesoro, hermanos. Los apreciamos, son un regalo de amor de parte de Dios. Nos guían, nos advierten, nos protegen,
Cuando los guardamos, estamos mostrándole a los demás como el Dios. Cuando los quebrantamos, traemos gran peligro en nuestras vidas y deshonramos a nuestro Creador. Hoy en día, hermanos, hemos llegado a un punto en la sociedad en que los hijos están abusando de los papás. Están queriendo ver a los papás como una cuenta bancaria. Están queriendo ver a los papás como cuidadores sin sueldo de los hijos, de los nietos. Están queriendo ver a los papás como trabajadores de sus casas. Estamos viendo muchos aspectos. Eso que yo le platico, yo se lo digo a usted, porque yo lo veo, yo lo vivo. ¿Está bien todo esto? No, no está bien. Tenemos que recordar, hermanos, que la Biblia dice que debemos de darle respeto, amor a nuestros papás. Dice, porque este es el mandamiento que tiene promesa en esta vida y en la futura. Entonces, cuando encontramos que hay personas abusando de los papás, número uno, no los están amando. Es mentira que los están amando. Número dos, están yendo en contra del mandamiento de Dios, de respetarlos, de darles ese lugar importante. Y al no obedecer este mandamiento, y al desobedecer a Dios implícitamente, están, hermanos, quedándose sin una de las más hermosas promesas que hay en la Biblia, la recompensa de Dios en esta vida y en la venidera. Le puedo decir la recompensa en esta vida. ¿Cuál es? Largura de años, vivir en paz, tener la bendición de Dios en todo momento, la provisión de Dios, el ser rodeado por aquellos quienes nos aman y nos respeten también. Eso es, hermanos, lo que perderíamos en esta vida. ¿Qué perderíamos en la vida eterna? Bueno, si usted o cualquier persona o yo no estoy amando a mis padres y dándoles su lugar, lógico, no estoy obedeciendo a Dios, y al no obedecer a Dios no lo estoy amando. Lo más seguro, querido hermano, es que además de que no haya entendido esto, es que verdaderamente Jesús no está en mi corazón. Porque que Cristo esté en nuestros corazones nos lleva, hermanos, a cambiar. Y uno de los cambios implícitos más importantes de la salvación es, hermanos, la obediencia a Dios. Y el entendimiento, el por qué debo hacer las cosas. Los mandamientos, hermanos, también nos advierten. Así como cuando usted va a una autopista y tiene un señalamiento de que no debe seguir por ese camino por X o Z motivo, y le invita a ir por otro camino seguro, si no se obedece esa advertencia, es muy posible que más adelante usted tenga un accidente o un incidente. La vida cristiana es igual, hermanos. A veces me han preguntado, pero ¿por qué, pastor, a mi hijo le pasa esto? ¿Y por qué no encuentra un buen trabajo? ¿Y por qué no le va bien? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Es muy fácil. Su hijo no está en el camino de Dios. Y si no está en el camino de Dios, hermanos, no hay nada extraño de lo que esté pasando en la vida de muchos y muchas. Sigo leyendo. Nos cuesta cumplir los 10 mandamientos, dice el pastor James, porque el hombre nace en esclavitud al pecado y al egoísmo, y no podemos evitar quebrantar la santa ley de Dios. Pero cuando nos convertimos en nuevas criaturas en Jesucristo, recibimos al Espíritu Santo en nuestro interior. Somos liberados de tener que pecar y se nos da la gracia para cumplir la ley de Dios. Cumplir los mandamientos de Dios no es una carga, sino que nos ayuda a vivir en paz con Dios, con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Fíjese qué interesante. Dice que nacemos siendo egoístas. ¿Qué significa ser egoísta? Que todo lo que yo quiero, lo quiero para mí. No quiero darle a Dios lo que Él se merece. No le quiero dar obediencia a Dios. Incluso quiero que otros me obedezcan a mí. ¿Cómo podemos ser salvos de este pecado original?
permitiendo que Cristo sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Él nos capacita en el querer como el hacer. Él ha depositado en nosotros el Espíritu Santo, que es el que nos guía, hermanos, a hacer todas las cosas, el que nos capacita para hacerlo, hermanos, el que quita el egoísmo y pone la generosidad de nosotros hacia nuestro prójimo y hacia nuestro Dios. Yo les he comentado que estos días es cuando más tiempo tenemos para buscar de Dios, leer la Biblia, orar, alabarle. Y ahí nos damos cuenta qué tan egoístas somos. ¿Cuánto tiempo está invirtiendo en usted? Descansar más, ver más televisión, tal vez hacer más ejercicio, no sé. Aún cosas aparentemente buenas. ¿Y cuánto le está dando usted a Dios? En lo personal les comento, yo inicié una nueva maestría, era empezando este año, pero se nos vino esto del COVID y la verdad es que, bendito Dios, me está quedando un poquito de tiempo. Y empecé un diplomado más, diplomado en aspectos bíblicos, porque estoy tratando de aprender más de mi Dios para conocerle, para obedecerle, para amarle. ¿Esto lo debo hacer yo como pastor? Sí, pero también usted, porque no lo hago como pastor, lo hago como hijo de Dios. Y no es que me ponga como ejemplo, se lo quiero decir muy claro, y si le doy esa impresión, discúlpenme, sino que entendí, hermanos, al paso de muchos años, que la mejor inversión es conocer a Dios. Si conozco a Dios y conozco de Dios, mi vida va a estar mejor. Yo se los he dicho, yo soy comisionista de la empresa. En estos momentos la verdad es que las ventas están desplomadas completamente. ¿Sí? ¿Estamos angustiados? No, no estamos angustiados, porque hemos aprendido que dependemos completamente de Dios. Y si aún los pajarillos comen en medio de esta epidemia, Dios no nos dejará sin comer. Pero esto lo aprendemos, queridos hermanos, cuando conocemos a nuestro Dios. Para concluir, para poder cumplir estos 10 mandamientos con gozo, tenemos que percatarnos de que son un regalo de Dios para nosotros. Es como aprender a decir la verdad. Cuando eres joven, en ocasiones sientes que debes engañar a otros y no decir la verdad para protegerte a ti mismo. Con el paso del tiempo, aprendes a no engañar a otros. Aprendemos a decir la verdad. Aprendemos a practicar la honestidad. Ese es el motivo por el que los profetas amaban la ley de Dios y deberían ser la nuestra también. Guardar los 10 mandamientos nos protege, hermanos. Protege a la sociedad. Estos principios reflejan el diseño de Dios para nuestras vidas. Cuando éramos jóvenes se nos hacía fácil muchas cosas. Una de ellas eran las mentiras. Ahora que hemos madurado, que hemos crecido, nos hemos dado cuenta que eso no es conveniente. Así es, hermanos, la palabra de Dios. En un tiempo, o tal vez hasta la fecha, la hemos desechado. Pero tal vez ha llegado el momento, y yo espero que ya haya llegado el momento en su vida, así como en la mía, de que tomemos en serio la palabra de nuestro Señor. Que amemos a Dios, hermanos, y que lo obedezcamos. Que comprendamos el por qué nos es conveniente. Y en consecuencia, actuemos, hermanos, a favor de esta conveniencia de nuestras vidas. Que Dios, hermanos, nos ayude. Que Dios nos dirija siempre a través de su Espíritu Santo. Que se nos haga fácil, queridos hermanos, el obedecer a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Próximo domingo, Dios mediante, nos conectamos a las 11:30 de la mañana. Y hermanos, el próximo domingo, 1 del mes de mayo, es día de consagración de diezmos y de ofrendas. Así que, hermanos, les invito para que prepare su diezmo, prepare su ofrenda, así como la del día de hoy, hermanos, apártela para el Señor, ya sea que nuestra hermana Piedad la recoja en su domicilio o cuando nos volvamos a ver, todos llevemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas para nuestro Señor.
Que Dios le bendiga, hermanos. Hasta el domingo. Amén.